En este nuevo podcast definiremos el pensamiento mágico y explicaremos cuáles son sus causas y sus funciones, según la literatura existente. Para finalizar, expondremos algunos ejemplos significativos y contextos en los que este tipo de razonamiento aparece de forma habitual. Primero, ¿qué es el pensamiento mágico? El concepto de pensamiento mágico se utiliza en psicología y antropología para describir atribuciones ilógicas de causalidad que se hacen sin pruebas empíricas, sin haber experimentado experiencias previas, sobre todo cuando la persona cree que sus pensamientos pueden tener consecuencias en el mundo externo, bien por su propia acción o por la interacción de fuerzas sobrenaturales. El pensamiento mágico está presente en la gran mayoría de culturas del mundo. Se trata de un proceso natural. Así, un niño que cree que si se porta mal, el hombre malo lo secuestrará, está cayendo en este error lógico. Las causas del pensamiento mágico se han atribuido principalmente a dos hechos. Número 1, la contigüidad de los eventos. Por ejemplo, mi tío murió porque le deseé la muerte el día anterior. Esto pasa cuando la mente conecta dos eventos aislados y los asocia a uno como consecuencia del otro. Y como segunda causa está el pensamiento asociativo, que consiste en establecer relaciones en función de similitudes. Por ejemplo, los indígenas mapuche creían que obtendrían la fuerza de sus enemigos si se comían su corazón, en donde la mente relaciona directamente que una acción de nuestra parte traerá sí o sí una consecuencia específica. También se pueden asociar acciones de otras personas y esperar consecuencias o respuestas automáticas. Por ejemplo, si una persona en la calle no me saluda es porque me está ocultando algo o es una mala persona conmigo, sin tomar en cuenta la gran cantidad de motivos por los que esa persona no te saludó. Puede que no te haya visto o simplemente no te reconociera entre la multitud. Muchos investigadores han afirmado que el pensamiento se adapta automáticamente en determinadas circunstancias. Una de las principales funciones del pensamiento mágico es la reducción de la ansiedad. Cuando las personas se encuentran en una situación estresante que no pueden resolver, es más fácil que asocien la reducción de la ansiedad con elementos arbitrarios con tal de obtener una cierta sensación de control. Por ejemplo, en la agorafobia, que es el miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza, es habitual el uso de amuletos. Incluso en el mundo actual, en el que creemos que predomina la lógica, el pensamiento mágico sigue teniendo una presencia significativa e incluso resulta útil en ocasiones. Un buen ejemplo es el efecto placebo, por el cual el mismo hecho de creer que un falso remedio va a resultar útil para curar una enfermedad provoca una mejora en los síntomas. Como ejemplos del pensamiento mágico podemos encontrar muestras en un gran número de situaciones cotidianas. Número 1. Egocentrismo infantil. Entre los 2 y los 7 años, los niños creen que pueden modificar elementos del mundo con la mente, sea de forma voluntaria o involuntaria. A esta edad, el pensamiento se caracteriza por la dificultad para comprender conceptos abstractos y por el egocentrismo o incapacidad de adoptar la perspectiva de otras personas. Este tipo de ideas aparecen más habitualmente cuando se produce la muerte de un ser querido. En estos casos, los niños tienden a creer que han tenido la culpa de algún modo. No obstante, las atribuciones causales, arbitrarias y el pensamiento ilógico en general, favorecidos por la falta de comprensión del mundo, son muy típicos en la infancia. El pensamiento mágico es muy habitual en niños porque es sustancial a la naturaleza humana. A medida que el desarrollo cognitivo progresa, la frecuencia de este tipo de ideas va disminuyendo, al menos en el caso de que el contexto social favorezca el pensamiento racional. De no ser así, las creencias mágicas pueden transmitirse de generación en generación. Número 2. Superstición y pensamiento sobrenatural. Las supersticiones son creencias sin fundamento lógico ni pruebas científicas. Son un tipo de pensamiento mágico. Si bien resulta difícil delimitar qué constituye exactamente una superstición,
Como sucede con el pensamiento mágico en general, las supersticiones son más habituales cuando las personas se encuentran en situaciones de estrés. Así, el típico ejemplo de quienes no creen firmemente en la existencia de Dios, pero tampoco la descartan del todo e intenten comunicarse con Él cuando están en problemas. Algunas supersticiones e ideas sobrenaturales se transmiten a través de la cultura. Esto ha sucedido con innumerables mitos a través de la historia. Y también es habitual que se haga creer a los niños que existe Papá Noel, los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez. Constructos como el destino y el karma también son buenos ejemplos del pensamiento mágico. Número 3. Trastorno obsesivo compulsivo. En ocasiones, los rituales característicos del trastorno obsesivo compulsivo pueden clasificarse como pensamiento mágico. Esto es más frecuente en los casos en el que la persona no es consciente de que tiene un trastorno o bien exagera el realismo de sus convicciones. En particular, las personas con trastorno obsesivo compulsivo a menudo creen, o al menos temen, que pueda suceder una desgracia desproporcionadamente grave si no llevan a cabo el ritual. Por ejemplo, alguien que sufra de este trastorno podría llegar a pensar que si no se viste de un color en específico, todas las personas se van a burlar de él. Número 4. Delirio y psicosis. El pensamiento mágico aparece con frecuencia en los delirios. Si bien en el trastorno delirante las creencias irracionales tienden a tener una estructura relativamente creíble, en el caso del trastorno esquizotípico y, sobre todo, de la esquizofrenia paranoide, las creencias son más estrambóticas, son exageradas y evidentemente descontroladas. Hasta acá nuestro podcast de pensamiento mágico. Si este material te ha servido, te invito a que lo compartas con tus contactos, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que compartimos a través de este medio. Recuerda que el poder humano está en ti. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.